Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Estamos alegres, estamos contentos porque hoy es día más, un domingo más de reuniones y entramos con gusto a la palabra de Dios, entramos al culto virtual, esperamos la aprobación de nuestro Dios, que yo creo que no lo hacemos rápido, ¿no? Porque aquí anda pero duro el virus, es el bicho ese, ¿no? Entonces, estamos esperando y ojalá que logre conectarse más gente, veo poca gente, otros domingos he visto más gente, ¿verdad? Sin embargo, pues así es la cosa. Así es la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, esta mañana, tarde para ustedes ya, vamos a meditar un poco acerca de estar comprometidos con la obra de Dios. Somos cristianos, sí. Jesucristo nos ha redimido, nos ha rescatado, tenemos la salvación, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Caminar en la obra de Dios. Dios tiene una obra que nosotros somos los agentes exclusivos y encargados de llevar a cabo la obra de Dios aquí en esta tierra. Y la obra de Dios no es, no es nada más ni nada menos que el extendimiento del reino de Dios aquí en este mundo, mis hermanos. Entonces, cada uno de nosotros debemos de concientizarnos de, pues, echar a cuestas esa hermosa labor que Dios nos ha dado de llevar su obra. La predicación, la enseñanza de esta mañana se llama Comprometidos con la obra de Dios. Y la primera pregunta que les voy a hacer, y ojalá me la puedan responder, hermanos, no se queden calladitos, por favor. ¿Qué es un compromiso? ¿Qué es un compromiso? Alguien que me diga eso, algo. Hermano Alejo, ¿me puede decir qué es un compromiso, por favor? Habilidad superior. No le escuché yo. Una. Está apagado su micrófono. Amén, se le escuchó un momento cortado, pero amén. Está bueno. Jocelyn, ¿qué es un compromiso, Jocelyn? A ver, Miguel, ¿no se está escuchando?
Ok, muy bien. Bueno, Creo que Miguel, se ¿se escucha? Creo que se fue aquí la señal de mi hermano. Permítame, ahorita vamos a arreglarlo. Pero aquí está conmigo el hermano. Adelante, hermano, puedes ir. Bueno, un compromiso es eso, un compromiso es una responsabilidad superior, hermano, en la que nosotros tenemos que entender que no es con el hombre. De ahí viene lo superior, que no es con el hombre, es con Dios. Muy bien. Amén, muy bien. Hermana Laura, ¿qué es un compromiso para usted, hermana Laura? Algo que tenemos que cumplir, una responsabilidad que se tiene que cumplir. Ya vamos acercándonos más a la definición, ¿verdad? Dijo el hermano, una definición, usted da otra por ahí. Hermano Ricardo de Hermosillo, mi vecino, ¿qué es un compromiso, hermano? Buenos Ya se fue, se días, vino. buenos días a Buenos todos, ¿sí días. me escuchan? Saludos, hermano, Un muy bien. compromiso para mí es cumplir con lo prometido, pastor. Hacernos Muy responsables bien, y cumplir con lo prometido, no faltar jamás a la promesa que hicimos. muy bien, gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Todas las definiciones perfectas, ¿verdad? Me faltó Jocelyn, que es un compromiso. Es una obligación a Eso, algo que ahí me nos gustó. comprometemos, ¿no? Que tenemos que respetar. Me gustó esa definición. Se acercó mucho más. Un compromiso es una obligación, ¿sí? Es una obligación que tenemos que respetar exactamente, ¿verdad? Y hay compromisos de toda índole, ¿eh? De toda índole, pero debemos de verlo como una obligación impuesta incluso o que nos imponemos nosotros mismos. Es lo que vamos a predicar esta mañana, hermanos, el compromiso que tenemos con la obra de Dios, porque sí es cierto, en este mundo hay de compromisos a compromisos, es definitivo eso, ¿verdad? Por ejemplo, como dijo el hermano Ricardo, tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Pues sí, nosotros cuando nos comprometimos con la novia, ¿se acuerdan? O las novias, las esposas ahora, o los esposos, que nos comprometimos y fuimos a pedir su mano, ¿qué le entregamos? Le entregamos un anillo y estamos comprometidos ya y a darle y a seguir con los gastos y a seguir con los preparativos de la boda, ¿verdad? Ya era un compromiso bien hecho. Y pues si no se cumple el compromiso, ¿cómo se dice? Ahora me cumples o me dejas como estaba, ¿verdad? Hay compromisos con la familia, hay compromisos en la escuela de estudiar, hermanos, pero es una obligación que se impone, ¿verdad? Hay compromisos pues que son fáciles, hay compromisos que definitivamente son difíciles. Yo me acuerdo hace muchos años, trabajaba para una empresa muy importante aquí en México, internacional empresa, que cuando me promovieron de un puesto hacia otro, me hicieron firmar una carta compromiso donde me cambiaban de puesto más arriba, puesto de la gerencia ya, y me mandaban a otra ciudad. Y me hicieron firmar una carta compromiso donde yo me comprometía a elevar las ventas de la compañía a donde yo iba, porque esa compañía andaba, pero por los suelos en las ventas, ¿verdad? Y me hicieron firmarles y a cumplir, hermano, a como ir al lugar a cumplirle, ¿verdad? En el terreno de las ventas es muy difícil hacer ese tipo de compromiso. Pero vamos a ver, entonces, en cuanto a lo que nos ocupa, el compromiso que como cristianos tenemos delante de Dios. Hay veces que Dios nos hace comprometernos, ¿eh? Como el caso de Josué. En Josué capítulo 1, usted lo puede leer, habla con Josué cuando ya murió este hombre Moisés. Y le dice, mira, yo te comisiono para que entres con el pueblo a la tierra prometida, porque Moisés, mi siervo, ya murió, ¿verdad? Y Josué aceptó con todo gusto ese compromiso y Dios le puso también otro compromiso. Solamente te mando que te esfuerces y que seas valiente. Lo comprometió a no dejar la obra, a no dejarla a medio camino. ¿Y qué hizo Josué? Completamente, hermanos, cumplió en una forma cabal aquel compromiso que se había echado con el Señor, ¿verdad? Entonces, es precioso, pues, que cuando nos comprometemos, hermanos, tenemos que cumplir cabalmente todo lo que hemos hecho un voto para hacerlo. Dios mismo, hermanos, nos da la muestra. Nos pone, hermanos, en Génesis capítulo 3, verso 15, el primer compromiso que hizo con la humanidad. Bueno, se lo dijo a Adán y a Eva, ¿verdad? Más bien se lo dijo a la serpiente cuando le prometió a la humanidad
que el Salvador del mundo vendría a rescatarnos por aquella situación que se había presentado en la caída de la humanidad. Génesis capítulo 3, verso 15 lo dice muy claramente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza, no, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí puedes leerlo, Miguel, por favor, si lo tienes ahí? Sí, claro. Bueno, es como lo leíste, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y Sí. la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén, gracias, muy amable. Gracias. Entonces, ¿Dios cumplió el compromiso? Claro que lo cumplió. Hermanos, hoy somos salvos gracias a que Dios cumplió ese compromiso y nos gozamos y nos estamos viendo por la pantalla y estamos cantando y estamos alegres viendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, y algún día, hermanos, algún día volveremos a las iglesias. Pero también Dios nos da su muestra en que Él se comprometió cabalmente a bendecirnos. Efesios capítulo 1, verso 3 lo dice muy claramente, yo lo dije otra vez, ¿sí? Que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. De modo que si Dios, hermanos, nos pone el gran ejemplo de estar comprometidos y de cumplir, nosotros también como hijos del Señor, como hijos del gran Rey, es hasta un privilegio comprometernos y servir al Señor. Así como servimos a nuestros gerentes aquí en la tierra, nuestros gerentes de empresa, nuestros supervisores, servimos a nuestra familia, etcétera. El mayor gozo que debe haber es estar involucrados en la obra de nuestro Dios. Pero hay condiciones, hermanos, que tenemos que ver claramente para ser buenos, gente que nos comprometemos. Porque no nomás es que comprometerse por comprometerse, nada más, ¿verdad? Ni tampoco ser motivos emocionales y decir, sí, yo lo puedo hacer, sí, yo me comprometo. Y a medio camino, pues dejar a un lado el compromiso y no terminarlo, hermanos. Por eso quiero ver algunas características de la gente que se compromete. Y la primera característica es que hay que tener disposición. Disposición. Hermano Alejo, si tiene ahí Isaías capítulo 6, verso 8, lo que leímos ahorita. Hermano Alejo, Isaías capítulo 6, verso 8. En el contexto de estos versículos, encontramos a Isaías, como ahorita lo leyó Miguel, encontramos a Isaías adorando a Dios. Y estaba tan alegre, tan lleno de santidad, alabando a Dios, que dice que vio las faldas del Señor. Es una metáfora, ¿eh? El Señor no usa faldas tampoco, ¿eh? Pero sin embargo, eso quiere decir que vio la gloria de Dios, sintió la unción y la gloria de Dios. Y vio, hermanos, seres extraordinarios ahí. Pero también, hermanos, escucha una pregunta clave, una pregunta clave. Hermano Alejo, si lo tiene, empiece del verso 7, por favor. Isaías capítulo 1, versos 7 y 8, por favor. Poner sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada Amén. y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén, gracias, hermano. ¿Qué fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Yo me comprometo a ir. Y si usted sigue leyendo todo el libro de Isaías, va a ver qué compromiso hizo Isaías con Dios, que Dios, hermanos, le dio una comisión especial que fue cumplida al pie de la letra. Isaías, yo siempre lo he dicho, lo he predicado, tuvo el privilegio de ver, hermanos, porque era profeta, era vidente también, vio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vio, hermanos, el milenio, vio muchas cosas que gracias a su compromiso Dios lo usó grandemente. Y así es, hermanos. Cuando nos comprometemos con Dios, Dios se compromete a bendecirnos. Pero cuando hay una línea que nosotros queremos seguir, hermanos, en cuanto a la honestidad, a la integridad para cumplir esos compromisos, Dios va a estar con nosotros, definitivamente, ¿verdad? El caso contrario, ¿quién recuerda a un caso contrario que hizo un compromiso, pero evadió el compromiso? Aparentemente aceptó el compromiso, pero no llevó a cabo ese compromiso. ¿De quién se acuerdan ustedes? Dígame un personaje nada más. Miguelito sabe a quién. A ver, Miguelito. A ver, mi niño.
Jonás. Ah, ya oí que te soplaron, ¿eh? Ya oí que te soplaron. Muy bien. Jonás. Jonás el Señor lo comisionó para que fuera a predicar a la gente de Nínive. Ustedes se acuerdan viendo de la historia bíblica de esa, ¿verdad? Y aparentemente Jonás se levanta, recibe para hacer compromiso y va y compra un boleto, pero no a donde el Señor le dijo, no fue a Nínive. Compró un boleto para ir, ¿a dónde? ¿Quién se acuerda? A Tarsis, ¿verdad? Para ir a Tarsis. Un lugar lejísimos allá por las regiones de España, es lo que se denominaba. Lejísimos, lejísimos. Trató de huir y de evadir ese compromiso. Ahora, yo una pregunta. Cuando le hacemos un compromiso a Dios y no se lo cumplimos, ¿nos jala a Dios a cumplirlo? Claro que sí. Sí, nuevamente nos jala para que nosotros vayamos a hacer la labor que Dios quiso. ¿Le costó a Jonás? Sí le costó. ¿Se enojó Jonás? Sí. ¿Le costó caro? Se lo tragó un gran pez. Tuvo que orar, tuvo que pedir perdón a Dios, etcétera, etcétera. Ustedes conocen muy bien esa parte de la Biblia. Compromisos que hicieron los apóstoles cuando el Señor les da la gran comisión, que vayan y prediquen el Evangelio y que bauticen a todos y que enseñen a los discípulos que hagan. Lo vemos en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Y lo cumplieron cabalmente. Los discípulos fueron y hermanos, hicieron la obra que Jesús le había encomendado. Por eso, hermanos, es bueno comprometerse con la obra de Dios, porque entre más nos comprometemos y más cumplimos con la obra de Dios, más nos bendice el Señor, más el Señor nos da abundancia, hermanos. Es definitivo eso, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando cae al piso, si usted se acuerda en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, le hace una pregunta al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dice: ve a aquella casa, ¿verdad?, que está a la derecha, ahí se te dirá lo que vas a hacer. Y se le dijo exactamente lo que tenía que hacer, que tenía que llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo ante reyes, ante magistrados, ante lo último de la tierra, hermanos, ante los gentiles. Lo cumplió Pablo, hizo un compromiso y, hermanos, lo cumplió completamente. Lo cumplió. De modo que, pues, hermanos, debemos de tener primeramente, para llevar la obra de Dios, disposición. Nosotros somos los encargados, hermanos, de llevar a cabo esa obra. Recuerdo yo en mis tiempos de seminario que me enseñaron una ilustración que me gustó mucho y la sigo usando después de hace 38, 39 años que yo estoy en el seminario, o 40 quizá. Miguel iba conmigo, me acuerdo, de chiquito, lo dejaban entrar, Miguel fue de los pocos chamacos que dejaron entrar al seminario ahí, ¿no? Entonces, me acuerdo que el maestro me platicó, mi pastor Luis Gallego, me platicó una ilustración de que cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo nuevamente, después de haber sido crucificado, después de haber sido resucitado, visto por los apóstoles, que se elevó en una nube y llega al cielo nuevamente a nuestro Señor Jesucristo y es recibido por los ángeles, por toda la corte celestial. Y, hermanos, es una ilustración, no viene en la Biblia, para que no digan dónde viene eso en la Biblia, hermano. Y le preguntan: Señor Jesús, ¿cómo te fue en la tierra? Fui a cumplir exactamente el plan que el Padre Celestial me dijo que hiciera. Morí por la humanidad, resucité, y hoy la humanidad es salva por ese sacrificio. Señor, ¿y sabe el mundo que tú hiciste eso? Solamente un pequeño grupo de gente, le contestó el Cristo resucitado, solamente un pequeño grupo de gente sabe de que yo morí y resucité. Pero encargué a unos discípulos míos, a unos apóstoles, que lleven a cabo esa obra que yo empecé. Ellos son los encargados de llevar la obra y se han comprometido conmigo. Y uno de los ángeles se rasca la cabeza, ¿verdad? Señor, y si no cumplen, Señor, dice, se nos olvidó el compromiso. Y el Señor, muy serio y muy evitativo, le dice: no pueden fallarme, no pueden fallarme. Y, hermanos, tenemos en cuenta eso, que nosotros nos hemos comprometido con el Señor y no podemos fallarle al Señor, hermanos, de ninguna manera. Tenemos que cumplir lo que hemos prometido, definitivamente. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, voy a hacer una alusión al hermano Alejo y a la hermana... ¿Quién se fue para Tampico hace poco? Hermana Laura, algo así, ¿verdad? El hermano Alejo dice: tengo que ir a Mazatlán. ¿Por qué? Porque tengo que ir a hablarles a estas gentes del Evangelio. Ellos trabajaron conmigo cuando eran jóvenes, hace muchos años, en la naval, etcétera, etcétera. Yo dije: el hermano viene a Mazatlán, desde San Miguel Allende hasta Mazatlán, hablarle de la palabra de Dios. Eso se llama tener compromiso. ¿Lo cumplió, hermano Alejo? Lo cumplió.
vino y encontró a las gentes que venía a buscar. Así se cumplen los compromisos que hicimos, porque lo dice muy claramente Eclesiastés capítulo 5, versos 3 en adelante, dice, cuando a Dios hagas voto, no tardes en cumplirlo, cumple lo que promete, ¿verdad? Y se cumple lo que se promete, hermanos, y se siente, es más, hasta una satisfacción, una alegría decir, hey, serví a mi Señor, hey, fui útil en la obra de mi Señor Jesucristo, el que me rescató, me dio esta tarea, y pude, con su bendición y con la guía de su Espíritu Santo, poder hacer las cosas que yo me había comprometido con él. Y hermanos, la obra de Dios adquiere muchos matices, adquiere muchas áreas en las cuales podemos nosotros caminar, hermanos. Incluye, hermanos, en la predicación del Evangelio, que es lo principal, por la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, incluye saber aconsejar a la gente, incluye orar por el pastor, porque el pastor es parte de la obra de Dios. Es muy triste, hermanos, que la gente en las iglesias hoy en día vemos que ni se preocupan por el pastor, ni preguntan cómo está, qué necesita, ni siquiera oran por el pastor, hermano. Es parte de la obra de Dios y lo dice Hebreos capítulo 13, lo dice muy claramente, acordaos de vuestros pastores, ¿verdad? Incluye también, hermanos, ir a predicar casa por casa, ir a consolar al sufrido, ir a consolar al que llora, presidir el culto, estar con las damas, con los varones, todo eso conlleva, todo engloba lo que es la obra de Dios, hermano. Y ahí es un deleite estar involucrados. Pero primero tenemos que tener disposición para hacerlo. La segunda situación que debemos de observar para ser gente de compromiso es que debemos tener capacidad para hacerlo. Inútil que una persona sin capacidad pueda hacer la obra de Dios. Estoy hablando de gente que no conoce a Cristo, que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Es inútil que ellos hagan la obra porque no entienden, no comprenden. Es más, para ellos es una locura que nosotros andemos entregando folletos en la calle, que andemos predicando en las plazas, que pongamos el bocinón ahí, que andemos cantando al Señor. Para ellos es una locura. El Pablo lo dijo muy claramente que eso es locura para los que se pierden, ¿verdad? Pero para nosotros es una gran bendición. Y aquí donde el Señor nos da capacidad, ¿sí? El Señor, hermanos, nos llena primeramente de dones. Yo he escuchado tristemente cristianos que le hemos preguntado, hermano, ¿ya le predicó a fulano de tal? No, hermano, es que necesito capacitarme más. ¿Y cuántos años tiene el cristiano, hermano? Pues ya tengo como 10 años. Hermano, usted debe estar capacitado desde el primer día que se entregó a mi Señor Jesucristo. Sí, cualquiera de nosotros conoce Juan 3:16. Con eso tenemos para llevar el Evangelio, hermanos, para publicar el Evangelio. Si usted le explica muy claramente Juan 3:16, que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, y no se los pregunto porque ya se lo saben, ¿verdad? Y con nuestro testimonio personal no necesitamos más capacidad, hermanos, completamente. Estamos capacitados porque el Espíritu Santo nos capacita. Quiero ver un caso, hermanos, que me llamó mucho la atención a mí, estudiando un poco la Biblia. Pues yo estudié un poco acá, un poco allá. Ahorita en las noches, por ejemplo, que me levanto a comer una colación a las 4 de la mañana, estoy estudiando el libro de Jeremías y me doy cuenta de la obra tan tremenda que hizo Jeremías cuando Dios lo llamó. Pero él pasó por muchas cosas, por muchas situaciones, incluso el rey Sedequías lo fastidió grandemente porque él profetizó que iba a estar cautivo el pueblo de Israel 70 años, hermanos, iba a estar detenido en Babilonia. Eso no le pareció al rey, lo mandaron por ahí al calabozo, a una cisterna, hermanos, fue despreciado, etcétera, etcétera. Pero él se echó el compromiso de ir a predicar porque Dios le dijo muy claramente, Jeremías capítulo 1, usted lo puede ver muy claro, le dio la comisión de que fuera a predicarle al pueblo de Israel y que destruyera, que devastara, que azotara a todo el pueblo en el sentido moral y espiritual, ¿verdad? Para que el Señor Jehová construyera y edificara por medio de su palabra. Hizo caso Jeremías, se echó compromiso e hizo caso, le dio mucho gusto. Hizo caso el pueblo se negó completamente. Es más, por ahí, si no mal recuerdo, en Jeremías capítulo 6 y en el verso 16, si no mal recuerdo, dice muy claramente que el Señor le dice al pueblo que se pararan, ¿sí? En los caminos y preguntaran por las sendas antiguas. ¿Y qué dijeron ellos? No iremos, no nos pararemos, ¿verdad? Entonces, hay gente que no quiere echarse compromisos. Veamos un caso que a mí me llama mucho la atención. Nehemías.
Todos nosotros hemos oído hablar de Nehemías, nos han predicado, los pastores hemos predicado. ¿Cuál era la situación de Nehemías? Bueno, el capítulo 1, por ejemplo, nos dice que Nehemías era copero del rey Artajerjes. Artajerjes. Copero equivalía a la gente que servía el vino del Señor. Era casi como un contador, porque también llevaba los negocios del rey, ¿verdad? Y ese copero, pues, era su oficio completamente, ¿verdad? No tenía otro, vemos que no tenía otro oficio, después fue gobernador él, ¿verdad? Entonces, en cierta ocasión, dice la palabra de Dios que pregunta que si cómo estaba Jerusalén, su pueblo amado, su ciudad natal, y le dan la mala información de que Jerusalén había sido destruida. Los muros habían sido echados abajo. Y eso le causó una gran tristeza a nuestro personaje Nehemías. Y se puso muy triste. Y en alguna ocasión le preguntó el rey Artajerjes, ¿qué tienes? Le dije, veo tu semblante que está decaído. Y le explica a Nehemías por qué él está decaído, cuál era el asunto de su tristeza, y le pide permiso Nehemías al rey Artajerjes para ir a echarse la tarea, el compromiso de ir a levantar los muros de Jerusalén. Y el rey accede, hermanos, el rey accede, porque los reyes eran temerosos de Dios, ¿eh? Los reyes completamente sabían de la palabra de Dios porque, hermanos, ellos tenían entrega hacia Dios, ¿verdad? Y le da las cartas, le pide cartas a Nehemías, se da las cartas, lo arma de todo el equipo que necesita, le da dinero, etcétera, 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 etcétera. ¿Tenía capacidad Nehemías para construir? Yo no veo que tenía capacidad porque era copero del rey. Veamos, Miguel, por favor, si tienes ahí Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3, por favor. Y vaya usted con la Biblia, hermanos. Vaya usted con la Biblia también, por favor. Nehemías capítulo 3. Sí, un segundo, pero ahí voy. Muy bien. Listo, ¿qué versículo es? Versos 7 y 8. Dice 7 y 8. Nehemías, capítulo 3, versículo 7 y 8. Versos 7 y 8. Junto a ellos restauró Amén. Platías, Gabaonita, y Jadón, Merononita, varones de Gabadón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Ahías, de los plateros, junto al cual restauró también a Ananías, hijo de un perfumero. Y así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Amén. ¿Sabe cuánto medían esos muros de ancho? Más de 2 metros de ancho, una altura de 4 o 5 metros, y era una extensión completa de casi 40 kilómetros. Vea usted el compromiso que se echaron a cuestas y lo cumplieron. En el contexto dice que pusieron las puertas, los cerrojos, levantaron los muros, hermanos. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Tenían capacidad? Yo no les veo capacidad, porque dice uno que era hijo de plateros. Y era común que en el pueblo hebreo, en el pueblo israelita, hermanos, los hijos heredaran la profesión de los papás. José fue carpintero, Jesús fue carpintero, ¿verdad? Entonces, dice que uno era platero y el otro era perfumero. Hacían perfume. Quiere decir que ellos no dijeron, ok, vamos a ir a tomar un curso de albañilería, vamos a ir a tomar un curso de geometría, de ingeniería, para poder levantar esos muros. No, ellos se fueron porque el Espíritu Santo les dio la capacidad para hacerlo. Y lo hicieron, hermanos, lo hicieron con todo gusto, aunque por ahí tuvieron sus detractores. Si usted lee más adelante esta historia, en el capítulo 4 de este mismo libro de Nehemías, ellos tenían antagonistas. Uno de ellos se llamaba Sanbalat Horonita y el otro su nefasto ayudante, que es Tobías, y se burlaban de ellos. Y mire, se paraban frente a Nehemías, y Sanbalat y Tobías le gritaban, ¡hey! Esa construcción está tan mal hecha que si un mosquito se para, se cae. De esa forma, hermanos, ¿verdad? Pero ellos tenían, hermanos, que ir adquiriendo la capacidad para hacerlo por la disposición que mencionamos primeramente
para hacerlo. Y es que así se hacen las cosas, hermano. Primero tener disposición y después la capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado. Recuerden que los apóstoles, los discípulos de Jesús, ellos no tenían ninguna capacidad para ir a predicar, hermanos. Vaya, Jesús tuvo que darle una doble porción del Espíritu Santo. Si ustedes se acuerdan, primeramente cuando ellos estaban encerrados en la casa, el Señor Jesús, después de que resucitó, todavía no ascendió al cielo, se presenta delante de ellos y les sopla y le dice, recibid el Espíritu Santo. Y en una segunda ocasión, el día de Pentecostés, en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, dice muy claramente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el Espíritu Santo nos capacita completamente, ¿verdad? Jocelyn, ¿tienes ahí Biblia? Por favor, ayúdame con Lucas capítulo 12, verso 12 y vamos a ver qué es el Espíritu Santo que nos capacita, ¿eh? Vamos a ver. San Lucas capítulo 12, verso 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Amén, ¿verdad? Sí, en el contexto leemos que el Señor Jesús comisionó a sus apóstoles, a sus discípulos, pero para que hicieran la obra, pero eso nos aplica también a nosotros y les dice a ellos, el Espíritu Santo les va a decir lo que ustedes tienen que hablar. Y es lo mismo que pasa con nosotros, hermano. Cuando hay disposición, la capacidad del Espíritu Santo nos la da. Y no se ha fijado usted que a veces que empieza a hablar usted y empieza a predicar y empieza a consolar a alguien y empieza a darle mensaje. Y luego dice, ¿de dónde salieron tantas palabras? Porque el Espíritu Santo nos dio la capacidad por el compromiso que hicimos de ir con aquellas gentes para hablarles acerca de toda la buena obra de nuestro Dios, mis hermanos. Muy bien, hermanos, pues entonces ya vimos que hay que tener disposición, hay que tener capacidad que nos da el Señor, porque el mismo Señor le dio la capacidad a Nehemías y a sus ayudantes, hermanos. Una capacidad que no me dio a mí, por ejemplo. Yo quería aquí en casa echarle el resto de la barda hacia arriba, faltaban como unos 5 vueltas de bloc, pero empecé a echarle cuentas así y dije, no, pues yo no sé usar el nivel, no sé usar la plomada, no sé pegar ladrillo, no sé pegar bloc, pues no lo hice, ¿verdad? Porque no tengo la capacidad. Y el Espíritu Santo, pues no me da la capacidad tampoco, ¿no? Pero sí se la dio a Nehemías y a sus amigos. Incluso Esdras fue quien levantó el templo de Jerusalén, ¿verdad? Porque Dios le dio esa capacidad. Muy bien, hermanos, todos tenemos la capacidad, no esperemos a decir, más adelante que me capacite, más adelante que ya sepa más. ¿Sabe dónde se adquiere la capacidad también ahorita que me estoy acordando? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Si usted quiere ir a hacer la obra de ir a consolar gente que sufre por enfermedades en los hospitales, busque la Biblia, la gente que estuvo enferma, cómo Jesús sanó, cómo hubo sanidades en la Biblia, etcétera, etcétera. La gran sanidad que encontramos que a mí me impresiona mucho es, por ejemplo, la de Ezequías, capítulo 38 de Isaías, donde el Señor le sana un tremendo tumor que tenía. ¿Con qué? Con masa de higos. Es bonito, ¿verdad? Y es bonito compartir esa palabra en la obra de Dios para la gente que está enferma, que en Jesucristo hay sanidad completamente. La tercera característica que debe tener una persona comprometida, un cristiano, estoy hablando de cristianos nada más, nada más de cristianos, que tenemos compromiso con Dios, es amar a Dios y amar la obra de Dios. Primeramente, todo parte en el agradecimiento que tenemos por el profundo amor de Dios que nos rescató, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Hoy somos pueblo de Dios, amamos a Dios. Dios, hermanos, dice Deuteronomio capítulo 10, verso 21, Él es el centro de nuestra alabanza, Él es el centro de nuestro amor. Y nosotros, dice la Escritura más adelante, primero de Juan capítulo 4, por ahí el verso 18, 19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, hermanos, pero también tenemos que amar al dueño de la obra, al dueño de la mies. ¿Por qué? Porque es la obra, hermanos, precisamente la que va a llevar a la gente a la verdad, la que va a conocer la verdad. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las verdades de Dios. Jesucristo es la verdad de Dios
Él lo dijo muy claramente en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús mismo, hermanos, es esa verdad que nosotros predicamos en la obra de Dios para que la gente pueda tener un sentido espiritual en el cual, hermanos, puedan analizar y reflexionar que solamente en Dios podemos entregar todo el sufrimiento, todo aquel dolor que tenemos. Eso es parte de la obra de Dios y parte de amar la obra de Dios verdaderamente, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de que por amor a la obra de Dios tenemos que partir, hermanos, y buscar, pues, cómo esparcir el reino de Dios aquí en la tierra. No podemos quedarnos incólumes, no podemos quedarnos pasivos, hermano, porque la obra de Dios requiere rapidez, que la palabra corra, y más cuando el día aquel se acerca. Jesucristo ya viene por nosotros, hermano. A veces nos levantamos sin pensar que quizá este día puede ser cuando venga Jesucristo, nos arrebate y nos lleve a las mansiones celestiales y estemos en la presencia de nuestro Señor Jesús, en el tribunal de Cristo, y vaya a revisar nuestras obras, porque acuérdense que ya predicamos que es necesario que cada uno comparezcamos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según los Corintios capítulo 5, verso 10. Y hermanos, todas las oportunidades que tuvimos, todas aquellas benditas posibilidades que tuvimos de expandir la obra de nuestro Dios, Dios las va a recompensar. Recuerden que hablamos de coronas espirituales que nos va a entregar el Señor, y en Apocalipsis capítulo 4 vemos cómo vamos a echar esas coronas a los pies del Señor en el trono de la gracia de nuestro Señor. Así que, hermanos, amemos la obra de Dios, amémosla, démonos por la obra de Dios. Sí, yo sé que el negocio ocupa mucho tiempo de nosotros. Hay cosas que, hermanos, que nos absorben completamente, ¿verdad? Yo tuve trabajos muy duros que salía del trabajo e inmediatamente a la iglesia, ¿verdad? Eso es lo bonito, y no tomar una actitud de decir, bueno, es que ando cansado, estoy trabajado. Hermano, esos trabajos y esos cansancios, en cuanto usted llegue a hacer la obra de Dios, se le van a quitar, porque Dios nos fortalece, Dios nos levanta. Dice la palabra de Dios que los que esperan a Jehová, que dice, nuevas fuerzas tendrán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se cansarán, hermanos. Es una bendición muy grande, pues, amar verdaderamente la obra de nuestro Dios. Y amen, hermanos, de tal forma. ¿Por qué? Porque amamos al que es dueño de la obra. Por amor a Dios, entonces hagamos las cosas, ¿verdad? Bien, pues vamos a una cita bíblica, cómo Jesucristo nos lleva a las buenas obras, cómo Jesús nos lleva a las buenas obras, y cómo Dios también nos encargó las buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Bien, alguien que me lea San Juan capítulo 15, verso 16. San Juan 15, 16. Alguien léalo, por favor, sea tan amable. O Miguel, si tú puedes buscarla ahí, no hay problema. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis buen fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Gracias. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, le dice, no me elegiste vosotros a mí. Y lo dice, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y cuál fuera la finalidad de eso? Y los he puesto para que vayáis, para que vayáis. Los está comprometiendo el Señor Jesús. Y de hecho ellos tomaron el reto, ellos tomaron para sí el compromiso de llevar. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Eso es hacer la obra de Dios, mis hermanos. Y que dice, y que vuestro fruto permanezca. De modo pues que se lo dijo a los discípulos, pero también se nos aplica a cada uno de nosotros, porque somos discípulos del Señor. Cada uno de nosotros que hemos recibido la enseñanza y que llevamos la enseñanza de Jesús, hermanos, somos convertidos en discípulos. Pero ¿desde cuándo Dios preparó estas obras, hermanos? ¿Desde cuándo Dios tiene listas esas obras? ¿Sabe que desde antes de la fundación del mundo? Busque Efesios capítulo 2,
verso 8 y 9. Miguel, si lo tienes por ahí, por favor, más rapidito. Por favor. Sí, ahorita O yo se lo digo más rápido. leemos Yo les voy a decir el 8 y el 9 y tú, Miguel, es el 10. ¿Está bueno? el 8 Bien. y 9. Déjeme ponerlo. 8 y 9 dice, yo los leo, bueno, ya todos lo sabemos de memoria, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, hasta ahí estamos bien, porque Pablo sienta el fundamento de dónde está la salvación en Cristo Jesús, por la fe y no por las obras. Pero notemos el verso 10. Vea el verso 10, ¿para qué Dios nos ha escogido? Véalo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras, Amén. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Porque somos hechuras suyas. Y luego creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Y quién fue el que llevó la obra de Dios aquí en la tierra? Cristo Jesús. Porque somos hechuras suyas en Cristo Jesús para que anduviésemos en esas obras, las cuales preparó Dios de antemano, hermanos. De antemano las preparó el Señor. De modo que esas obras, hermanos, nos corresponde a nosotros llevarlas a cabo definitivamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, tomemos el compromiso con amor, con dedicación, con buena inspiración, bajo la sabiduría del Espíritu Santo, y hagamos la obra, hermanos. No importa, hermanos, el precio. El precio, hermanos, ese que tengamos que pagar, lo vamos a pagar. Imagínense a los discípulos. ¿Qué actitud tomaron? Tomaron la actitud de ir a cumplir con el mandato de Jesús, de ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Imagínense que ellos hubieran tomado una actitud. No, ¿sabes qué? Nos espera grandes cosas difíciles para nosotros. Ellos sabían cómo estaba la opinión pública, cómo estaban los judíos, hermanos, contra ellos, contra el cristianismo. Sabían que predicar a Jesucristo les iba a costar la muerte, iban a ser echados al foso de los leones, iban a ser dispersados, hermanos. Y ellos así tomaron el reto. Hoy en día yo escucho cristiandad en general. No, es que yo no quiero hablarle a mi compadre porque me va a correr. No, es que yo no quiero hablarle a mi novia porque me va a cortar. Es que yo no quiero hablarle a mis papás porque me van a correr de mi casa, ¿verdad? Y ponemos un montón de pretextos para no hacer la obra de Dios. Hermanos, debemos de tomar el compromiso porque somos hijos de nuestro Dios, porque de veras el Señor está con nosotros. ¿O no lo dijo? Mateo 28:20 lo dice muy claramente, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28. Bien, debemos asumir una actitud tal de que tenemos que, hermanos, tomar el reto de ir a predicar la obra de Dios. Quiero acordarme ahorita, me estoy acordando ahorita de una gente, de una personita chiquita, de unos 50 de estatura quizá, muchacho bonito, güerito, hijo de Isaí, que un día vio un gigante que estaba retando al pueblo de Israel, un gigante filisteo que se puso frente a los ejércitos de Israel y lo retó abiertamente y le decía: mándenme un emisario, mándenme un paladín ustedes que pelee conmigo. La condición está en que si yo lo derroto, ustedes van a servir a los filisteos. Pero si ustedes me derrotan, nosotros les servimos a ustedes. Si vemos el panorama, vemos algo desequilibrado. Un gigantón que mide casi 3 metros, con una tremenda coraza, con una tremenda lanza, con una personalidad imponente, que dice la Escritura que hasta el rey Saúl le temblaban las rodillas, hermanos. Así de miedo, hermanos. Y nadie decía: yo voy. ¿Quién hizo el compromiso? ¿Quién se acuerda quién hizo el compromiso de ir a guerrear contra ese filisteo? ¿Quién se acuerda? David. No oigo. David. Bueno, muy bien. David. David. ¿Cuántos dicen que David? Amén. David, si estoy hablando de David, pues es David, ¿verdad?
David, se echó el compromiso. Yo voy, rey Saúl. Yo puedo ir, yo puedo con él. Es que tu siervo agarraba la onda cuando cuidaba las ovejitas y cuando venía algún animal y se llevaba un león. Yo me iba tras del león y le tiraba con mi onda y lo mataba y rescataba a la ovejita. Así pude ir contra ese gigante. Hermanos, se echó un compromiso de repente. Y el rey Saúl quizás se rascó la cabeza y bueno, pues te pondré la coraza. No le quedó la coraza. David se quitó esa coraza y dijo, pues yo no la puedo, era chiquito, ¿verdad? ¿Y con qué fue? ¿Con qué fue a guerrear contra el filisteo? Con una piedra y con una onda. Pero al Señor Jehová de los ejércitos iba por delante de él. Y le dice todavía Goliat, tratando de intimidarlo y de atemorizarlo, tú vienes contra mí con palos y piedras, dice, yo voy a entregarte y vas a morir. ¿Y qué le dijo David? Tú has retado a Jehová de los ejércitos, él te va a entregar en mis manos, le dijo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice que David agarró la onda y le tira y le incrusta la piedra en la cabeza al gigante y cayó como muerto. Hasta ahí podemos decir, David cumplió con el compromiso, pero no lo cumplió. Todavía este ingrato toma la espada del gigante y le cercena y lo decapita. Ahí, compromiso concluido, dijo David, ¿no? Qué hermoso, hermanos, cuando podemos tomar ante sí los compromisos, los retos que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está llena de compromisos para nosotros los cristianos, hermano. ¿Saben por qué no nos ha llevado el Señor? Hace muchos años yo prediqué. ¿Por qué no nos ha llevado el Señor todavía? ¿Por qué no ha venido? Primero, porque es paciente, no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Eso sí lo dice la primera carta de Pedro, ¿verdad? Lo dice muy claramente, o la segunda carta, ¿verdad? Entonces, pero también otra cosa es que aún la gente necesita conocer el Evangelio, necesita conocer a Jesucristo. Está dando más tiempo para que nosotros nos levantemos, ¿sí? Y vayamos en pos de la humanidad para llevar la obra de Dios, pero con la verdad, para llevarlo con la integridad, para llevarlo bíblicamente, no como grupitos que aparecen aquí. No quiero decir sus nombres porque se van a enojar los testigos de Jehová, no voy a decir que no, cómo se llaman, ¿verdad? Pero vienen con mentiras, vienen echándonos unos rollos que son hasta antibíblicos, hermano. La palabra de Dios se cumple con la verdad de nuestro Dios. Y por amor a nuestro Dios, entonces debemos de ir a cumplir con la obra de Dios y echarnos ese compromiso. El último punto que tengo con ustedes, hermanos. ¿Alguien dijo amén? Cuando dije el último punto. Es que debemos de ser hallados fieles. Debemos de ser hallados fieles. Muy bien. Miguel, ayúdame. 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Debemos ser gente fiel, sin fluctuar. Sin decir, lo hago hoy y después mañana, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 4, versos 1 y 2. Muy bien, versos 1 y 2. Aquí lo va a leer Miguelito, a ver, vamos a ver. Fijémonos con qué palabra empieza este versículo. Empieza así, así. Cuando dice así, está afirmando y reafirmando el apóstol Pablo que así deben ser las cosas. A ver, Miguelito, léelo, por favor, mijo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere los administradores de cada uno sea hallado fiel. Amén, gracias, Miguelito. Dice muy claramente el apóstol Pablo, así, y está afirmando que tenemos que tener en cuenta lo que nos va a decir. Así pues, ténganos los hombres por administradores de los misterios, de toda la obra de Dios, de todas las cosas de Dios. Ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Pero el requisito es que cada uno de nosotros sea hallado fiel. La fidelidad, hermanos, en la obra de Dios, Dios, hermanos, la ve con muy buenos ojos, definitivamente, ¿verdad? Entonces, cuando echemos un compromiso, hermanos, debemos decirle sí al Señor. Quizá usted se acuerde de gente como que quiso evadir el compromiso, por ejemplo, Moisés. Moisés, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, no lo lean, aquí ahorita léalo en su casa. El Señor, ¿cómo se le apareció?
por medio de una zarza ardiendo. Y Moisés veía que la zarza no se apagaba. Y volvió a voltear la zarza y no se apagaba. Y yo creo que volteaba, así a veces la zarza apagaba y volteaba y estaba la zarza ardiendo. Y es que la presencia de Dios, hermanos, lo iba a comprometer a Moisés. Dios mismo, hermanos, habló con Moisés, y cuando Moisés vio que definitivamente la zarza no se apagaba, se quiso acercar a ellos, si ustedes se acuerdan, y dice: Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Y qué pasó? El Señor le echó el compromiso, le dio el compromiso de que fuera a hablar con Faraón para que soltara al pueblo de esa esclavitud rumbo a la libertad, porque Dios había escuchado el clamor del pueblo que sufría siendo esclavo completamente. El Señor decidió libertar al pueblo, pero también buscó a un libertador que ya tenía listo, ya tenía preparado por las circunstancias que habían pasado, como Moisés había sido preservado de la muerte, como Moisés había huido de Egipto, como Moisés se había ido al desierto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Moisés? Cuando Dios le da el compromiso, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Sí, Señor, voy luego, claro que sí, estoy listo, Señor. No, ¿qué le dijo? Señor, pero si soy tardo para hablar, Señor. Soy tartamudo, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, Moisés, voy a poner a Aarón para que hable por ti. Lo voy a poner como profeta tuyo. No podemos eludir los compromisos que Dios nos ha dado, hermanos. De veras que tenemos que tener ese corazón, ese amor a nuestro Dios, ese amor por la obra, esa disposición, esa capacidad para poder ir a encaminarnos a la obra de nuestro Dios. Y debe de haber fidelidad, hermanos. Fidelidad desde el primer día. Vamos a ver el ejemplo de una iglesia que empezó siendo muy fiel. A ver, ¿a quién le voy a pedir? A alguien que no haya leído la Biblia. Hermana Laura, por favor, me ayuda, por favor, si es tan amable. Hermana Laura. Laura, ahí está. Mata, perdón. Laura Mata. Mata. Sí, ¿Dónde sí. leo? Hermano Laura Mata. Ya hasta se me dio la cita bíblica que le iba a dar, ¿verdad? Bueno, muy bien. Estamos hablando de la fidelidad del Señor, ¿verdad? Vamos a leer, si es tan amable, Apocalipsis, capítulo 2, versos del 1 al 5, por favor. Si es tan amable, ¿eh? Una iglesia que empezó predicando con buenas obras, saliendo para acá, saliendo para allá. Una iglesia efervescente, pero ¡pum! Tuvo un problema. Una iglesia que discernía, sabía reconocer quiénes eran verdaderos, quiénes eran malos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 5, por favor, hermanos. Si es tan amable, ¿eh? Escribe. La iglesia de Éfeso. Escribe al Amén. ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y ya has sufrido y ya has tenido paciencia, y ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no Amén. has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su hogar, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Gracias, hermana, muy amable. Gracias. ¿Qué vemos aquí? Un panorama de una iglesia muy trabajadora, pero se enfrió. Hermanos, dejó de hacer las primeras obras. De alguna forma perdió la fidelidad que nosotros debemos conservar como una línea recta mirando a Jesucristo para servir a Jesús. Y esta iglesia verdaderamente perdió esa capacidad de la firmeza. Y le dice el Señor: veo que eran fervientes, reconocen a los que no eran apóstoles, saben perfectamente las verdades bíblicas, pero tengo algo contra ti. ¿Sabe qué los obligó a ser infieles? ¿O qué los obligó a ser infieles? Que perdieron el primer amor.
Eso pasa, hermano, cuando se pierde el interés por Jesucristo, cuando se pierde el interés por la obra de Dios, hermanos, las cosas se enfrían. ¿Y cuál fue el consejo de nuestro Señor Jesucristo? Por tanto, mira de dónde caíste, cuál fue la causa, qué te motivó, qué te orilló para que cayeras y perdieras esa firmeza y esa espiritualidad. Dice, arrepiéntete. ¿Y qué dice? Y haz las primeras obras. Y hermanos, estamos haciendo un compromiso de llevar a cabo esas obras benditas de nuestro Dios. Y va a ser el Espíritu Santo, quiero volver a retomar el punto de la capacidad, quien nos va verdaderamente a conducir con todos aquellos dones que nos ha dado. Quiero terminar con esto, con esta cita bíblica. Romanos capítulo 12, verso 6, Miguel. Tú que puedes, lo que rapidito para ir con la compu ahí, ¿verdad? Romanos capítulo 12, verso 6. Y vea todo lo que el Señor nos ha dado. Y tenemos que, hermanos, ejercer los dones espirituales que el Señor ha puesto en nuestras manos, en nuestras vidas. Yo he preguntado a cristianos, hermano, ¿qué don tiene usted? No sé, hermano, no sé ni qué don tengo, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene el cristiano? 20 años, por favor. El don lo podemos nosotros percibir, recibir desde el primer día que recibimos a Cristo. Si una persona que es nueva criatura, como dice la palabra de Dios, de repente se convierte en servicial, quiere decir que de dónde servicio. Si una persona, un hermano al mes, 2 meses ya quiere dirigir los cultos, el Señor le dio el don de presidir, etcétera, ¿verdad? Por eso nos da capacidades. Romanos 12, 6 y 7 creo que, Miguel. A ver, por favorcito. Yo lo quiero leer. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, déjeme aquí ponerle el 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Amén, muy bien. Entonces vemos que hay dones que el Señor nos ha dado para capacidad y encontramos más dones, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, que dice muy claramente y que él mismo constituyó uno apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, pero todo para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para la obra de nuestro Dios, hermanos. Así que el Señor mismo se va a encargar de dotarnos de las armas, de los dones, de todo cuanto sea posible para que llevemos la obra de Dios. Tenemos pues todo a nuestro lado, porque Dios no nos deja ni nos va a permitir que vayamos con inexperiencias, ¿verdad? Con inexperiencias. Bueno, ¿qué conclusión tenemos a esto, hermano? ¿Qué conclusión podemos sacar? Seamos honestos y seamos sinceros, porque Dios, cuando platica con Satanás allá en el capítulo 1 del libro de Job, si usted se acuerda, le dice el Señor, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón íntegro, varón entregado a mí. Habló muy bien, pero muy bien de Job, hermanos. Y esperamos que el Señor hable bien de nosotros por nuestra fidelidad, nuestra disposición, por nuestra capacidad, por nuestro amor a Él, etcétera, etcétera. Y tenemos que hacer una evaluación en nosotros. ¿Qué tan comprometidos estamos con la obra de Dios? Sí, ¿qué tan comprometidos estamos con la obra de Dios? Y usted me podrá decir, pastor, es que ahorita no estamos yendo a la calle, estamos durante la pandemia. Pastor, no estamos yendo al templo, no podemos ir a hacer cultos, no podemos invitar. Pastor. Hermanos, Dios incluso ha dotado este medio magnífico para que hagamos la obra, hermanos. Cualquiera puede manejar un Zoom teniendo dinero, ¿verdad? Cualquiera puede manejar un WhatsApp para mandar un mensaje de consuelo, una predicación, el compartir el evangelio, una oración, un canto, un himno. Eso es obra de Dios, hermano. Cualquiera por Facebook, qué bendición tan grande. Ahora sí, pues un elemento mundano, Dios lo transformó como un medio para llevar su mensaje, hermanos. No, hermanos, no pensemos que no podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo, hermano. Hay gente como ustedes, ya vieron a la gente de Uruguay, los hermanos de allá, Erika y Gustavo, hermanos, ellos pidieron de alguna forma asesoría para que recibieran enseñanza, instrucción bíblica y se está haciendo, hermanos, se está haciendo porque Dios abrió otros canales
para abrir nuestras capacidades. Yo en lo personal, hermanos, no sabía usar el WhatsApp, no sabía usar el Facebook, no sabía usar el Messenger, y ahora Dios puso en mí esa situación, hermanos. De modo que no hay pretextos, hermanos. No hay pretextos para no hacer la obra de Dios. El pretexto lo ponemos nosotros mismos, los cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en otras cosas. Sí, estamos ocupados en otras cosas, o nuestros pensamientos son otros, o nuestros intereses son otros. Por ejemplo, los jóvenes pueden decir, que lo hagan los viejos, que lo hagan los mayores. Y los mayores, los viejos como nosotros, decimos, que lo hagan los jóvenes. Ellos tienen más fuerza, ellos tienen más ímpetu, ¿verdad? Ya nos vamos tirando la pelotita, pum, pum, la pelotita. No, hermanos, cada quien debemos de tomar nuestro compromiso en una forma personal. El pastor a lo que tiene que hacer, al compromiso que se echó delante de Dios. Los diáconos también, los maestros, hermanos, los que presiden, los que atienden la obra de Dios, debe haber una disposición abierta completamente, ¿verdad? Entonces, ojalá, hermanos, que nosotros podamos hacer una evaluación, qué tan comprometidos estamos con Dios y su obra, porque Él mismo nos ha comprometido, sí, nos ha comprometido. Ahí dice su palabra muy claramente, y si no, léala, hermano, léala como Dios nos obliga, porque un compromiso es eso, obligar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, la obra, hermanos, que el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo en el Antiguo Testamento, falló estrepitosamente desde un principio. Desde que salieron de Egipto, hermanos, de la esclavitud, ellos le fallaron completamente al Señor, porque el Señor le dijo, ustedes son mi atalaya, ustedes son los que van a dar a conocer mi nombre. ¿Lo dieron a conocer? No dieron a conocer nada, ¿verdad? Incluso recordamos cuando ya estaban cautivos en Babilonia, por ahí en el Salmo 37, los mismos babilonios le dijeron, cántenos aquellas canciones tan hermosas, tan preciosas que ustedes cantaban, queremos deleitarnos. ¿Y qué dijeron ellos? No queremos, ya colgamos las arpas, colgamos la guitarra, la batería, los pianos. ¿Cómo vamos a cantar estando aquí cautivos? No hay alegría en nosotros. Hermanos, que nada ni nadie nos impida estar comprometidos con la obra de Dios. Miguel, mi hijo, Miguel, la que ustedes están viendo ahí, y Suheila, su hermana, hermanos, no es por darme la de un super cristiano, un super pastor, no. Pero ahí está Miguel que no me deja mentir. Íbamos y hacíamos la obra de Dios de domingo a domingo. Ellos se dormían en el carro. Llegaban dormidos a la casa. Era un problema despertar a Miguel, ¿no? Y era un problemón tremendo. Estaba chaverón, pesadón, grandote, ¿no? Ya a los 10 años estaba grande, ¿no? Y Suheila, su hermana más menor, con la tetera, con la mamila o la mamadera, como decíamos antes, ¿verdad? Se dormían ahí en la obra de Dios. Eso es estar comprometidos con la obra de Dios. No estoy hablando de mí ni me estoy predicando, hermano, pero es un ejemplo que yo adquirí por agradecimiento a Dios, porque me libertó de las garras de Satanás, porque me libertó del infierno, hermano, porque Él me dijo muy claramente, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Y yo sé que cuando yo me vaya de este mundo, hermanos, sea cuando sea, yo voy a estar en la misma presencia de mi Dios y le voy a agradecer, y por eso, hermanos, yo hago la obra de mi Dios. Quiero terminar con un versículo bíblico que ustedes conocen muy bien y haciendo una evaluación de qué tan comprometidos estamos en la obra de Dios. Contéstesela a usted. No me diga, pastor, yo estoy comprometido. No. Cada quien hagamos un examen de conciencia, vayamos a la balanza de Dios para que Dios pese nuestra disposición, nuestro compromiso. Y no vaya a ser como aquel rey de Belsasar, hermanos, el hijo de Nabucodonosor, que vio aquellos dedos en la mano, Daniel capítulo 5, vio los dedos en la mano y se asustó, se espantó, mandó que le averiguaran ese sueño, y cuando se lo averiguaron, se murió. Le dijeron, pesado fuiste en la balanza de Dios y fuiste hallado falso. Mene, tekel, uparsin, ¿verdad? Y murió esa vez, ¿verdad? Vamos a la balanza de Dios, hermanos, y que Dios diga, del 1 al 10, cómo está nuestra fidelidad, porque somos capaces de ponerle el pie para que se vaya hasta arriba la balanza hasta el 10, ¿verdad? Seamos fieles a Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 58, lo dice muy claramente. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo siempre
en la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde. La bendición de Dios sobre ustedes. Un abrazo. Algún día tendremos el gusto de estar por allá o de ustedes por acá, hermanos. Y hagamos pues ese examen de qué tan comprometidos estamos con nuestro Dios, ¿verdad? Bendiciones para todos. Buenas tardes, hermanos. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Oh, oh, oh. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha